Les digo bienvenido a nuestros invitados. Artista, activista Ana Olema está con nosotros. Buenas noches, joven. Gracias. Gracias por estar aquí, un placer. Adriel Reyes trabaja en Radio y Televisión Martí y precisamente estuvo analizando este tema de Airbnb en su trabajo radial. Bienvenido, buenas noches. Gracias. ¿Qué me cuentas? ¿Qué has encontrado? Para mí es muy interesante este fenómeno y va a seguir extendiéndose durante los venideros meses, según mi punto de vista. Ahora mismo existen más de 5.000 casas de renta en Cuba, y cuando un turista va a Cuba, pues lo que quiere es encontrarse con el pueblo cubano, y esa es la mejor manera que tiene de hacerlo, no yendo a un hotel. He entrevistado a muchas personas en diferentes polos turísticos, Trinidad, en Guardalavaca, y todos los que me dicen es que los turistas no quieren ir enjaulados digamos que en la ruta que le pone el gobierno para visitar. La estructura rígida esa del régimen. Ellos no quieren eso, ellos quieren salir a las calles, ver cómo piensa la gente, cómo vive la gente, y no cumplir un programa rígido dentro de un hotel. No quieren un turismo construido, sino un turismo dentro del pueblo cubano. Una de las cosas que me llama la atención es que más de uno se va a llevar una sorpresa cuando alquilan un cuarto. Dicen, hay cuartos a $30, $40. Bueno, pero así puede ser el cuarto también, ¿verdad? Cuando uno ve el estado de muchas viviendas en Cuba. Bueno, pues hay de todo, como en la Villa y Castillas, ¿no? Pues hay cuartos, en este caso casas, que pueden llegar a costar $1.000 por día, que es un precio realmente exorbitante. Es como una villa que me encontré que estaba en una de las playas de La Habana, pero ese precio está ahora mismo en el mercado. Y están pidiendo por eso, y si lo están pidiendo, lo más seguro es que haya personas que vayan a pagar por esto. Algo que me resulta muy interesante es lo del intermediario. El intermediario no le han puesto nombre, no le han puesto nombre, pero es el gobierno cubano el que está sirviendo como intermediario de todo esto. Ese es el nombre que lleva, no es intermediario. Son las agencias turísticas estatales las que se están sirviendo precisamente de esta posibilidad, y bueno, pues están repartiéndose, digamos que una parte de lo que ellos están generando. Pero un dato fundamental, porque Airbnb a nivel internacional no funciona de esa manera. Hace negocios directamente con los propietarios o inquilinos de las casas que puedan alquilar, o la casa entera o un cuarto. Si usted leía la entrevista que daba este señor el que preside Airbnb, pues a mí me resultaba curioso, porque decía que bueno, pues que la manera en que ellos depositaban el dinero, y quien tiene acceso a esas cuentas y quienes tienen acceso a ese internet, pues son precisamente las agencias turísticas del Estado. Exacto. Además de eso, si usted revisa la página de Airbnb en Cuba, se da cuenta que hay 3 o 4 personas que son las que tienen las 2.000 casas en Cuba. ¿Sí? Para Trinidad es una sola persona, para La Habana es una misma persona. Entonces, ¿quién es esa persona? Muy interesante. ¿Van a alquilar tu casa en Cuba? Bueno, yo soy de cuenta propista, y yo pienso, exceptuando eso, que lo iba a acotar, que esos intermediarios son el Estado, porque el Estado no tiene ninguna intención, el régimen, de soltar al libre mercado, a que la gente crezca. No obstante eso, sí soy partidaria y apruebo que sigan creciendo estos negocios, que ojalá el internet llegara, por supuesto, así como se debe y con libertad, para que la gente, cuando vaya, siempre opte por estar cada vez más cerca del pueblo cubano lo más que se pueda. Aunque yo, como todo el mundo sabe, no tengo mucha esperanza que el régimen suelte todo así de un bandazo. Claro. Tenemos que ser nosotros los que trabajemos en eso. Mencionaste la palabra internet, y hay un detalle muy interesante ahí también. La abrumadora mayoría de los cubanos no tienen acceso a la internet. Así que para pasar por ese capítulo de internet, que es cómo se puede establecer el contacto con una empresa como por ejemplo Airbnb, hay que recurrir a los que tienen internet, y muchos de esos son precisamente... Conversaba con el dueño de un restaurante, que no voy a decir el nombre del restaurante para no perjudicarle ni mucho menos, y él, gracias a Dios, pues tiene la visa esa de 5 años, que va y regresa, y dice, me parece una buena noticia porque eso nos va a traer negocios, pero si te digo la verdad, nosotros no tenemos internet, nosotros no tenemos el tiempo ni tenemos la conexión para ir a internet. Y además, y aún así siendo cuentapropista, le sale muy caro, $4.50 una hora, para ir a conectarse a internet. Otro tema. François Hollande, presidente de Francia, aparece en Cuba, dice unas cuantas cosas muy tiernas del sistema cubano, abre las puertas de Francia, lleva una treintena de empresarios, y también lo acompañan periodistas, y por supuesto, alguno de estos periodistas fue guiado a hacer entrevistas con jóvenes cubanos. Vean un capítulo. ¿Cómo han seleccionado a los estudiantes que están aquí hoy?
Son más bien Ce sont des membres de la Fédération des étudiants de La Havane. que integran la Universidad de La Habana. Es un organismo público. Sí, sí. Oui, c'est une fédération étudiante. ¿Pertenece al FU también? Sí, Oui, oui, soy je presidente suis de la un des FEUDA. présidents de la fédération. ¿Qué debería cambiar, según tú, en Cuba? Nada, todo está bien. Todo está bien. Oui, tout va bien. Mejorar las relaciones. Pero para usted todo está bien en Cuba ahora. Todo está bien. Tout va bien. Dentro de lo que cabe. Todo. Globalement, tout va bien. ¿Para tú no hay problemas en Cuba hoy? Problemas, Des así por problèmes llamarlo comme tu les problemas, entends? creo que no los hay. Non, je crois pas qu'il y en ait. ¿Dices esto porque hay la cámara o...? No, no, no. Non, 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 estoy parce que muy j'en suis seguro. certain. On critiquerait s'il y avait quelque chose à critiquer. Moi, je n'ai aucune critique à faire. Cuba no es una dictadura. Pas du tout. Pas du tout, Para nada. pas du tout. Pero si ponen en la cárcel parte de la gente que no es de acuerdo con el régimen. Non, non, non. ¿Cómo Ici, se on llama? n'emprisonne pas les gens juste parce qu'ils sont contre le régime. On nota la favor del régimen. Aquí no encarcelan a nadie por estar en contra del régimen. No es ficción, ¿eh? Eso es una entrevista real que ocurrió en La Habana y, como ven, seleccionados estos estudiantes a cuál más representante de la voz del partido. ¿Qué te parece? Alucinante. Bueno, a ver, es alucinante. Es una cosa que se llama clientelismo. Esos muchachos ahí en realidad lo que están practicando es un clientelismo con el Estado. Están ahí por un viaje, saben qué funciones deben cumplir, pero hay una cosa que es que siempre lo digo en las redes, y es que el sistema de adoctrinamiento en Cuba sigue funcionando. No es una cosa de los 60, no es una cosa de los 70, es una cosa que sigue ahí. Yo estudié en la vocacional Vladimir Ilich Lenin y yo puedo decir que los que no están aquí en Miami, que además por lo general de mis grupos no son, digamos, muy críticos, más bien son a medio tiempo, y los que se quedaron allá en Cuba, pues hoy por hoy ocupan cargos o del partido o de la juventud, o sea, funciona el mecanismo, y entonces ahí está la respuesta. No obstante, pienso en ese caso, en ese viaje, ahí ellos están cumpliendo un rol, respondiendo a su señor feudal o a su amo esclavista, una vez más, por tributarle, bueno, un viajecito o algo más, y eso tiene que ver que ese sistema, el régimen, no te pide exactamente que tú creas en él, sino que tú actúes como que tú le crees. Yo creo que en ese has dicho algo que a mi parecer es muy interesante, ¿no? Pero en lo que insisto es que hay que hacer una lectura de la manifestación de esos jóvenes. Es decir, el lenguaje corporal de esos jóvenes. Ellos, no, el silencio después de la primera pregunta. Cuando ellos les hicieron las preguntas, silencio, y después del silencio una risa. Que eso demuestra, o de eso denota miedo, denota también nerviosismo a la hora de responder, y luego pues entonces ripostan con una respuesta ya preparada. Vamos a asomarnos a gente que no fue, en este caso entrevistada por el periodista francés, pero que habla en un contexto en el que no dependen del gobierno. Presten atención, por supuesto, las diferencias son obvias. Mi sueño es que todo el mundo nos conozca, que se sientan identificados con nuestra música. Todo ese es el sueño grande, grande, grande como el universo. Estamos compitiendo en las grandes ligas. Nos entró un mensaje anoche que estábamos entre las 7 posibles ganadoras. No sé. Los artistas seguimos luchando por lo mismo. Esta generación es un poco más atrevida que generaciones anteriores. Es un poco más fuerte y más rebelde. Hay jóvenes fuertes, siempre digo, en todas las épocas siempre hay personas revolucionarias, y ya esta es la época en que salieron esas personas revolucionarias. Aquí en Cuba existieron tiempos muy tristes, de mucha pobreza, de mucha necesidad. La gente se olvida también de lo que está pasando el cubano dentro de su casa. Hay veces hay que inventar porque es difícil. Yo cobro algo, pero me toca comprar la merienda diaria para la escuela, el refuerzo del almuerzo. Alzar la voz sin micro, convertir en diario que para muchos es mito. Tener tu visión sobre... Están los raperos que son rebeldes, están en contra de todo lo que esté en contra, de lo que ellos piensen, y así es. Y todo el mundo está tratando de defender lo que uno quiere. Yo interpreto mi silencio.
Diferencia considerable y hay más. Es difícil despertarse todos los días y no está mamá, no está la hermana. A veces ni siquiera te puedes comunicar bien con ellos porque la vía telefónica es cara, internet no tenemos. ¿Por qué sucede esto así, no? Sientes el dolor y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que estar yéndonos? ¿Por qué es esa la solución? Y, sí, ¿por qué no es aquí, en tu medio, con tu gente? ¿Por qué es eso, entiendes? He despedido a tanta gente en este aeropuerto. Me cansé de dar explicaciones, de que pregunten para qué son mis canciones. Está bien, pero perdonen, hoy voy a hacer lo que me salga lo. Ahora mismo Cuba anda muy acelerada, muy ansiosa. Y nosotras también. Para mí esto es como un ciclo y en este ciclo están los jóvenes que no tienen miedo a hablar. Yo me veo sin renunciar a mi Cuba. Así me veo. Claro, estoy aquí por eso. Ana y Adriel cargan dolores de esos, de por qué tener que irse, por qué no encontrar otra vía cuando se tiene que enfrentar esa dictadura. De nuestra generación, absolutamente. Había un artista que hizo una performance que era unos cubanos que tenían como unos aviones, unas pelucas que eran unos aviones en la cabeza. Yo pienso que la mayoría de la juventud es esa. No puede tener quizás cosas claras, quizás no pueda entender el fenómeno porque tenemos más preguntas que respuestas y a veces nos dan las respuestas equivocadas porque el problema sigue siendo el sistema socialista totalitario que ha sido fomentado por el castrismo y esa es la respuesta donde siempre hay que enfocarse y también no pararse ahí. O sea, tumbar al régimen no es solamente el final, es el principio y ver esa explanada. Yo pienso que hay una juventud rebelde, lo dice Rotilla, el Festival Rotilla, que además fue robado por el sistema, el grupo Matraca, esa rebeldía, incluso cuando yo digo, la gente critica el reggaetón y de donde yo soy, que es de los barrios de Belén y los suburbios, pero a la revolución también le da tú sabes, desprecio, porque ellos no terminaron nosotros no terminamos siendo ese hombre nuevo que Dios quiere. Somos hijos del periodo especial, del agua con azúcar, del turismo, y somos diferentes. Yo pienso que sí podemos traer cambio, yo tengo fe. Incluyéndome, creo que sí, que lastimosamente hemos sido muchos los que nos hemos marchado y que realmente quedan de mi graduación, queda prácticamente la mitad dentro de la isla, pero me llamaba mucho la atención y pensaba en esos que están ahí dentro, que esos no tienen la posibilidad de salir. Y esos son realmente las personas, los que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. Esas son las personas que realmente van a generar un cambio, porque nosotros no fuimos. Nosotros estamos haciendo algo, pero lo estamos haciendo desde fuera. Y esa gente que se quedaron, que no tienen nada que perder porque se viran hacia un lado y no tienen nada, esa gente son los que van a hacer realmente. Me alegro mucho de haberlos invitado porque reflejan de una forma, me parece formidable, y lo comunican de una manera muy elocuente el sentir de esta nueva generación. Gracias. Gracias a usted. Vamos a un paréntesis al volver.